Él va a visitar 5 países en esta primera gira y bueno, todos son de acá del área. Ahora recuerdo que es El Salvador, también República Dominicana estaba allí República también. Dominicana, también, sí, Colombia. Bueno, son 5 países de aquí de la región y Panamá le toca el 31 que es este viernes, es lo que sé. Pero bueno, independientemente, su homólogo en Panamá, bueno, te decía que él, bueno, fue contrincante de Trump y se dijeron su par de cosas. Ahora Trump lo llamó, él le ayudó bastante. Trump, eh, dentro de todas las cuestiones, él es una... Buenas tardes, Rafael, ¿cómo te encuentras? Bueno, me encuentro muy bien. Muy buenas tardes, Magdiel, muy buenas tardes a la audiencia y muy bonita la imagen de Radio Ancon en las redes sociales. Se ven las torres allí de Magdiel Torres. Oye, totalmente. Bueno, son las torres de Panamá. Oye, algo bien interesante, algún momento, ¿cierto? Fue la torre de Panamá Viejo la más alta edificada por europeos en su momento, ¿no? Sí, correcto. Bueno, y yo creo que no solo europeos, porque ese tipo de arquitectura no le tenían los indígenas que vivían anteriormente. Se calcula que cuando llegaron los europeos a Panamá éramos como 700.000 personas y quizás 300 tribus diferentes. Y Bastante más así de lo que que, pudiéramos pensar, ¿no? exacto, exacto. Hoy tenemos solo 8 grupos indígenas, pero en esa época había 30 diferentes grupos indígenas perdón, 300. No tenían ese tipo de arquitectura. Era otro tipo de arquitectura y durante mucho tiempo las torres más altas de la ciudad fueron las del Banco Exterior, que está allí a orillas del Parque Urracá, y la de la Lotería, que está en Caledonia, el edificio de la Lotería. Pero hoy hay muchos edificios mucho más altos, incluso una que tuvo un nombre que ahora está muy de moda en el mundo, Tron, la Torre Tron, que ya no es Tron, ahora tiene otro nombre, pero la gente le dice Extron. Que sigue siendo el edificio más alto actualmente en Panamá y el tercero más alto en Latinoamérica. Es correcto, así es. Y hay otros muy llamativos como el Tornillo, que está sobre calle 50, que es alto y llamativo. No es tan alto como el Tron, pero es llamativo. No, sin duda, y es uno de los que, mira, se ha convertido en un icono de la ciudad que aparece en postales, en afiches, tanto impresos como digitales, como para representar a la ciudad. Me recuerda mucho como, tú sabes, esas clásicas postales donde te ponen el Empire State Sí, en Nueva York, por ejemplo, o, u otras, esta torre muy famosa de Toronto, que no me acuerdo cómo se llama, que es como un mirador, pero sí, que se sí, vuelven sí, representativas, ¿no?, de la ciudad. sí. Sí, como es el caso de la Torre Eiffel, ¿no? Creo que la mencionaste, ¿no? Bueno, eso también, por supuesto. Creo que Sí, hace en falta Francia. mirar cómo la arquitectura influye muchísimo también en la identidad de las ciudades, sobre todo, en cómo las percibimos Sí, y cómo las concebimos, las conocemos. sí, así es. Bueno, bueno, tú mencionabas Trump y hay que hablar de esto. Más tarde quizás hablamos un poco del tema de la diplomacia en X, pero hablemos un poco de los perfiles que tenemos hoy. Sí, bueno, pienso que es bueno hablar tanto de el canciller panameño. Él se llama Javier Eduardo Martínez Hacha Vázquez, y el secretario de Estado de Estados Unidos, que es el equivalente a un canciller, a un ministro de Relaciones Exteriores, cuyo nombre es Marcos Antonio Rubio. Marco Antonio Rubio. De origen cubano, Él, ¿no? O sea, es americano, él pero de padres cubanos, entiendo yo. sí, pero bueno, nacido en Estados Unidos. Si los papás bueno, sabes que hay muchos dilemas, muchas polémicas desde que ingresó como presidente número 47 Donald Trump, repite, ya estuvo de 45, ahora es 47. Él, desde que llegó,
ha habido muchas polémicas y quizás una de las polémicas más interesantes es aquella que se le eliminaría, bueno, con determinadas especificaciones, el derecho a ser ciudadanos de Estados Unidos a hijos de migrantes indocumentados, nacidos en Estados Unidos, o mejor dicho, hijos nacidos en Estados Unidos de migrantes que no tengan sus papeles en regla. Y eso está ahora mismo, es toda una polémica porque tiene 150 años de ser así. Y ahora pues se le ha pedido opinión a la Corte, a las Cortes estatales, incluso hay una demanda que es interesante de los fiscales generales de 22 estados de Estados Unidos que están en contra de esa, vamos a decir, de esa propuesta, porque todavía no puede ejecutarse. Hay que ver qué pasa y parece que debe ser una cuestión de semanas. Bueno, Magdiel, te lo digo porque el secretario de Estado es hijo de cubanos migrantes, en la época en que los cubanos no tenían los derechos que tienen ahora de asilo automático. Y habla perfecto español, hay que decirlo también, porque en estos días Fox News sacó las declaraciones de Rubio en medio de un discurso en donde él pide permiso para hablar y decir unas cosas en español y las dice con un español bastante claro. Bueno, es que la lengua materna de él es el español. Su mamá es, él nació en Miami y su mamá es de origen, o sea, es de lengua española. Pero, o sea, a lo que voy es que si los papás que llegaron antes de que hubiera asilo automático, que eso fue después de la Revolución Cubana es el 59 y la pelea con Estados Unidos fue en el 62. Ya Rubio en ese tiempo, o sea, bueno, no había nacido, pero los papás ya estaban allí y puede ser que ellos no tuvieran, fueran indocumentados. No sé si me explico, Sí, totalmente. ¿no? Si los papás no hubieran tenido sus papeles en regla, Rubio habría que sacarlo de Estados Unidos. Mira tú las paradojas. O sea, y él es el cuarto de a bordo en el gobierno de Estados Unidos. Después del presidente del Congreso, después del presidente de la Corte, el cuarto es el secretario de Estado, según la línea de mando en Estados Unidos. Una persona muy, Entonces, muy influyente, que esto también como que raya un poquito en la postura que adopta el mismo presidente Trump frente a quien elige como el máximo representante de su diplomacia, sobre todo en materia exterior, cuando habla, y ya lo empezó a hacer en esta primera semana de esas deportaciones masivas que se han viralizado, y al mismo tiempo tienes pues a una persona de origen latino, quienes son, digamos, el foco de esas deportaciones, porque irónicamente lo que vemos es que las deportaciones de inmigrantes se dan sobre todo de países latinoamericanos, y no son los únicos sí, inmigrantes en Estados Unidos que están de forma ilegal. sí, pero bueno, es la gran mayoría. Es la gran mayoría. Es como para Europa, los migrantes son de África principalmente. Hay también de Asia, pero principalmente son de África. A Estados Unidos llega principalmente gente de Latinoamérica. Sí, es una paradoja lo que tú estás señalando, sin duda. Y por eso yo quería llevarlo hasta más allá. Imagínate que descubrieran que los papás de Rubio estuvieron indocumentados cuando él nació. O cuando, sí, cuando nació. Él nació en el 71. Él tiene 53 años y comenzó en la vida política muy, muy joven. Primero comenzó eh, como legislador por Florida, donde él vive. Él nació en Miami, que Miami, nosotros siempre pensamos que la capital de Florida es Miami, no es Miami, es Azalea, bueno, ahora no recuerdo bien el nombre, pero Miami es como la segunda ciudad y donde se radicaron mucho Es los Tallahassee, cubanos. no, Tallahassee A es, Tallahassee, sí, correcto. Tallahassee, gracias.
Tallahassee, y, pero lo que nosotros más oímos hablar es Miami. Y allí nació él, allí se fueron muchos cubanos, pero los papás de él llegaron 5 años antes o 4 años antes de la Revolución Cubana. O sea, migraron en la época del dictador Fulgencio Batista, que gobernaba Cuba antes de Fidel. Muchos de los migrantes cubanos salieron ya después cuando la Revolución Cubana tomó el carácter de comunista y comenzaron a tener los problemas de económicos, etcétera. Allí comenzaron migraciones que algunas en los 80 fue una cosa impresionante la cantidad de gente que se fue allá. Y Estados Unidos, en parte por el tema de la lucha ideológica y política, les dio asilo automático. O sea, mientras otras personas, vamos a decir, colombianos, guatemaltecos, etcétera, tienen problemas para después conseguir que los acepten allá en Estados Unidos, los cubanos automáticamente tienen el asilo y eso se mantiene. Así que él, eh, bueno, nace en Miami y se educó en Miami, tanto en la Universidad Internacional de la Florida como en la Universidad de Florida, se educó de abogado y muy temprano, eh, hace 25 años, o sea, cuando él tenía 25 o 28 por allí, entró en política. Y primero fue, incluso llegó a ser portavoz de la asamblea estatal, ¿no? De Florida. También fue presidente de la Asamblea Estatal de Florida y después consiguió por Florida competir para senador, ya en el 11. O sea, ha tenido una carrera política muy, muy, vamos a decir, muy coherente, ¿no? Primero entró en el tema estatal y posteriormente estatal no con el sentido de nosotros de Estado, ¿no? Sino regional, pues, de Florida. Y después ya hace, bueno, desde el 11 hasta ahora son 14 años, ha sido senador. Y siempre por el Partido Republicano. Él es una persona de ideas muy conservadoras, incluso de los sectores más conservadores del Partido Republicano. Él tiene varias corrientes. Él está considerado en el sector más conservador. Y en el 16, siendo senador, compitió en las primarias del Partido Republicano, compitió frente a Trump. Y en un momento no se sabía quién iba a despegar, finalmente despegó Trump y él tuvo que renunciar, pero él sacó su buena cantidad y la política presidencial de Estados Unidos, la presidencial de manera especial, se mide por la cantidad de donaciones y él recibió bastante donaciones. Y en esta vuelta de Trump, él lo apoyó, sobre todo consiguiendo recursos del sector, eh, que es grande, el sector empresarial venezolano. Porque ya los cubanos que emigraron, imagínate, si alguien migró en los años 60 o vamos a decir 70, estos empresarios que de Cuba, millonarios, adinerados, que se fueron a Florida y a Estados Unidos, ya ellos ni siquiera existen. Ya es segunda y tercera generación. La de Rubio es segunda generación, pero ya hay tercera generación que ellos ni siquiera hablan español, no se identifican con Cuba, nada de eso. Bueno, Y aunque en Miami predominantemente se escucha el español. sí, pero lo que digo es que ellos, sí, exacto, está bien, pero lo que digo es que ellos no se sienten tan identificados Claro, como los primeros cubanos, que era, bueno, vamos a tumbar a Fidel, estaban muy vinculados. Por supuesto o a que lo el mejor general, o a lo mejor incluso se ve hasta una gran desconexión, efectivamente, como tú lo mencionas, porque eh, digo, han creado como todo eh, un nuevo ecosistema con herencias lingüísticas, culturales, pero ya la sí, parte política sí, muy alineada, digamos, sí, a lo que significa ya estar en Estados Unidos. exactamente. Eso es un poco gracias por ayudarme, que eso es un poco lo que quería decir. No obstante,
ellos son de corriente muy conservadora. Las ideas que predominan son las conservadoras. Por eso un feudo importante del Partido Republicano es Florida, justamente porque son personas que se mueven en ideas conservadoras. Por ejemplo, ellos no tienen dificultad como en otros estados de Estados Unidos con el tema antiaborto. Ahora, Allí, que es un discurso claro. pro-Trump. El tema, vamos a decir, de los grupos LGTB. O sea, todo eso son, vamos a decir, voto duro republicano, porque son más conservadores y un sector importante pues es de los latinos. Ahora, tengo que irme a cambio, Rafael, porque son las 3:30 y podemos volver, continuamos un poco hablando de Marco Rubio y entramos luego con el otro perfil de hoy, que es la contraparte panameña, pero es una reflexión bien interesante que hace un tiempo veía y que me llamó mucho la atención, era el aspecto de por qué tanto inmigrante latino, sobre todo los que son legales, se alineaban con estas ideas conservadoras y más las trompistas, y es porque muchos de Sí, ellos salen de países en conflictos, sobre todo políticos, y temen que las mismas corrientes que han arrastrado distintos países latinoamericanos a la debacle que han tenido tanto en la parte económica como política, llegue a Estados Unidos, que es justamente el lugar donde se han refugiado para evadir todas esas otras ideas que todavía no encontramos cómo resolver del todo en Latinoamérica. Pero bueno, lo dejo ahí y volvemos al cambio y abordamos más perfiles aquí en Relax, ¿te parece? correcto. Ya venimos, no te vayas, esto es Relax. Perfiles. Y estábamos hablando antes del cambio del máximo representante de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien, según medios internacionales, estaría visitando nuestro país en los próximos días. De momento, creo que no ha habido comunicación oficial sobre las fechas o la fecha en la que estaría arribando a nuestro país. No sé si has escuchado algo al respecto, Rafael. Sí, bueno, la fe, él va a visitar 5 países en esta primera gira y bueno, todos son de acá del área. Ahora recuerdo que es El Salvador, también República Dominicana estaba allí República también. Dominicana, también, sí, Colombia. Bueno, son 5 países de aquí de la región y Panamá le toca el 31 que es este viernes, es lo que sé. Pero bueno, independientemente, eh, su homólogo en Panamá, bueno, te decía que él, bueno, fue contrincante de Trump y se dijeron su par de cosas. Ahora Trump lo llamó, él le ayudó bastante. Trump, eh, dentro de todas las cuestiones, él es una persona muy agradecida. La persona que ha mandado de embajador acá en Panamá le ayudó a recaudar fondos. Trump mira todo en función de dinero. Eso está dicho por su biógrafo. O sea, él tiene el dólar así en la cabeza, pintado. Entonces, quien le ayudó a recaudar dinero para la última campaña electoral, que ahí se necesita mucho, mucho dinero, en, allá en Florida, fue la persona que nombró embajador acá en Panamá. Y Rubio concretamente le ayudó en la parte, Rubio, que ya había sido candidato presidencial, también pues tiene muchos contactos, tiene mucho prestigio en el Partido Republicano y le ayuda a recaudar, a mover dinero entre la colonia de donantes venezolanos. Así que es muy interesante porque también Rubio tiene una particularidad importante y es que como senador ha estado siempre en las comisiones de relaciones exteriores del Senado, que en Estados Unidos es muy activa. Y él se ha especializado, por ejemplo, en China, Rusia, Irán, que son considerados, bueno, según se mire, adversarios de Estados Unidos. En el caso de Irán lo ven como enemigo. Y también sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba.
se ha especializado en los, digamos, en los litigios que Estados Unidos tiene con esos países. Entonces, realmente vale pues la pena. Incluso él ha pedido de manera así pública a los generales venezolanos que le den la espalda a Maduro. Él lo ha pedido. O sea que es interesante, MacDiel, porque es una línea dura contra Maduro y Molino también es línea dura contra Maduro. O sea, ellos tienen, ahí tienen un punto de empatía para empezar la negociación. Digo, Igual hacha, ¿no? sí, porque Diga, diga. pareciera que hay un alineamiento en cuanto a algunos intereses, sobre todo en materia internacional. Y digo pareciera, habría que ver. Exacto. Y hablemos, antes quizás de pasar ahora al perfil de la contraparte panameña del canciller Javier Martínez Hacha, algo que me llamó la atención sobre todo fue la dinámica esta que se da por redes sociales, específicamente a través de X, donde por lo menos en el caso colombiano ayer, las comunicaciones no oficiales, pero sí fue como que esa pugna, ¿no? Se explayó en X, o sea, mientras que el presidente colombiano eh, me mostraba su postura y su rechazo a las deportaciones, el presidente Trump hace uso de Truth Social, que luego pues se coloca en X, y hay como una interacción en redes, como más pública, porque regularmente este tipo de medidas creo que se toma a través de comunicaciones oficiales, y creo que sí se hizo. No obstante, la comunicación eh, pública se vio más bien a través de X. Esto pareciera estar marcando como que otra dinámica en lo que significan las comunicaciones diplomáticas internacionales. Digo, un aspecto como el elevar los aranceles al 25 y 50% creo que fue que vi, no es una cosa menor tampoco, como para que uno ponga así eh, tan fácilmente en redes, pero eso fue lo que se vio. Sí, bueno, mira, estamos ante dos personajes que no son propiamente diplomáticos, no son personas, vamos a decir, que analizan las cosas primero, son más eso que llaman, no sé si has visto en inteligencia emocional que hay personas que reaccionan con la región límbica, que es la región que está cerca de la bestia, que nos acerca a la bestia, no la región educada, pues, que la civilización nos ha llevado. Reaccionan con la parte como una víbora que se va a defender y inmediatamente te ataca, te ataca. Bueno, así mismo, y ¿cómo dice? ¿Qué le dice Paila Caldero? Porque en otra medida y de alguna manera, Petro ha estado trabajando de esa forma. Quizás no con la, digamos, la agilidad o la de Trump, que viene de la televisión, viene de la actuación, recuerdas El Aprendiz, viene del mundo también de Nueva York, de las finanzas, donde todos se lo rifan, se lo, todo vale allí. Bueno, acá no, este viene de la guerrilla. Petro era un guerrillero de la guerrilla urbana en Bogotá. Entonces, se llamaba Movimiento 29 de Abril, M19. Pero Petro también ha estado en eso. De hecho, los comentarios que él ha hecho de Panamá los ha hecho a través de X. O sea, la diplomacia contra Panamá a través de que ahora ya está más moderado y está a favor de la causa panameña. Pero Petro no se queda atrás en relación a eso. Claro, ayer Trump dio un mensaje de lo que él va a hacer con otros países. Hay 190 y, no sé, 193 países inscritos en las Naciones Unidas. Estados Unidos es uno de los que tiene casi relaciones con casi todos. Estados Unidos, Brasil,
son los que más tienen. Bueno, China tienen con 181, solo 12 países no tienen relaciones con China, que son los que tienen relaciones con Taiwán, que solo tiene 12 países que tienen, y además todos son muy pequeños. Creo que en Latinoamérica el más grande es Paraguay, y en territorio. No tiene tanta población, pero sí en territorio. Es extenso. Bueno, el asunto es que Petro quiso responderle por X y realmente tiene mucho más pierde más en una batalla de esa Colombia. En eso que habla de los aranceles, todo eso es una cosa impresionante y imagínate si lo aplican previamente al Día de los Enamorados. Eso, ¿cómo se llama? Día del Amor. San Valentín. Que San Valentín, el gran proveedor de flores de Estados Unidos, que produce muy pocas en comparación de lo que necesita, es Colombia. O sea, si cae ese 25% de arancel a las flores colombianas o al café, se dice que un tercio del café que se toma en Estados Unidos va de Colombia y no es el único que produce. Hay otros países que producen, pero bueno, hay ya una tradición de exportación de productos colombianos y a la inversa. O sea, ellos tienen un eh, y tienen un equilibrio en la balanza esta de exportaciones, porque es más o menos lo que cada uno exporta. Claro, me parece a mí que, o sea, la peor parte la llevaría es Colombia, ¿no? Si eso se aplicara. Pero Petro cayó en la trampa esa de comenzar a llevar la diplomacia allí. Y me parece a mí sin ninguna asesoría. Después alguien como que le dijo, hey, ven acá, reacciona. Quiso hacer como hace Trump. Y te voy a decir algo, Magdiel. Mi opinión, bueno, lo que yo más o menos entiendo es que Trump sí se informa. Trump está informado de muchas de las cosas. Él sabe por qué él puede aplicar el 25%. Él pierde menos, por ejemplo, con Colombia. A lo mejor lo sabe de oído, pero lo sabe. A mí me parece que Petro estaba solito. O sea, estaba en la soledad del poder. No había nadie allí que estuviera con él. Además, imagínate, era un domingo, ¿no? Tuvieron 20 horas en eso, además de diplomacia dominical. Claro. Estuvieron carteándose, además sin ningún sentido. Dice que Trump este fin de semana era el primer fin de semana libre de él y se la pasó fue en eso. Y finalmente se hizo lo que Trump quería. Pero ahora, Rafael, algo bien interesante que con todo esto que ha salido de Trump y lo disruptivo que ha sido, lo bullicioso, plantea otra visión en el ámbito diplomático sobre su importancia principalmente y cómo estos aspectos se manejan y Panamá, que en este momento no ha dejado de estar en el foco internacional, todavía ayer veía como BBC, no BBC Mundo, sino BBC, el que es en inglés, también lanzaba es un programa, uno de tantos que han hecho varias cadenas internacionales sobre el tema del Trump y Panamá. O sea que empezamos a ver cómo, aparte de que, y se ha dicho bastante, Panamá entra por su sexta ocasión y ya está dentro desde el 2 de enero en el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, aquí es importante ver cómo el aspecto diplomático es relevante. Y antes de que se nos vaya el tiempo, hablemos cuál es esa contraparte de Rubio, que de llegar a Panamá tendría que haber una conversación oficial, sería entre cancilleres, ¿no? Exacto. Y después me imagino que irán donde el presidente, ¿no? A decirle un poco por dónde han ido. El canciller, eh, el secretario Rubio, ya él sabe lo que Trump piensa. Y el canciller Martínez Hacha sabe lo que Mulino piensa. Y ellos se van a reunir y van a poner sus puntos allí y después irán donde el presidente Mulino. Habrá una reunión con el presidente Mulino.
Bueno, Hacha, Martínez Hacha, es una persona que viene principalmente de la banca, las finanzas y las inversiones. Él ha manejado una empresa, parece que es Geneva Asset Management, una empresa muy grande de inversiones como broker, que le manejan cuentas a, a gente que tiene inversiones muy grandes. Esa es, digamos, su experiencia más grande por mucho tiempo. Él viene con una formación muy sólida en esas áreas, en el área de banca, de finanzas y de inversiones. Estudió en la Universidad de ¿cómo se llama? En Texas, estudió también en ULACID. O sea, mira, él tiene varias licenciaturas y varias maestrías en esas áreas. Derecho, bueno, derecho también, sí, derecho, eh, y en Texas, y también en, en una universidad en Londres, creo que el Instituto, London University, algo así, en Londres. Tiene varias carreras de esto, o sea, él se ha movido mucho en ese mundo. Tiene también titulación en arbitraje internacional. O sea, él es una persona que, digamos, esa parte que está aquí flotando de Tron, que es el dinero, los negocios, bueno, él la tiene. No tiene tan fuerte como la de Rubio, que es la política, pero también Hacha ha sido una persona que ha estado muy vinculada al PRD. De hecho, no sé si recuerdas que él fue candidato en la primaria del PRD, en el 19, fue candidato en la primaria y estuvo activo allí, siempre ha defendido los valores del PRD. De hecho, Hacha es hijo de un señor, Martínez Hacha, que era vasco y que tuvo un restaurante muy cerca de la Contraloría, que era la Casa del Marisco. Y esa Casa del Marisco, allí llegaba Omar Torrijos, llegaban los coroneles, llegaban en la época del régimen militar. En- yo calculo que en los últimos años, 5 años, 8 años, ese era un lugar, era una clientela importante, era Torrijos y todo su séquito, tanto civil como militar. Omar Torrijos, que murió en el 81. Bueno, no sé desde cuándo, pero pudiera ser que en los últimos 5 o 8 años de Omar Torrijos, ese era el lugar, era como una especie de centro no oficial, donde llegaban incluso delegaciones extranjeras que venían a negociar con el gobierno. Ese era el restaurante, pues, un restaurante que llamaba mucho la atención, pues, principalmente pescado y camarones, langostinos, al lado de la Contraloría. Después, ese restaurante, creo que ya muerto el papá de este Martínez Hacha, entonces se trasladó allí donde está ahora en el área bancaria, en Campo Alegre. Justo cerca, Muy, a pocos pasos donde estamos nosotros. bueno, a pocos pasos, sí. Campo Alegre es correcto. Entonces, allí está, y mucha gente dice, bueno, es el restaurante de Hacha. Bueno, es del hermano de Hacha y de la mamá, que fueron los que siguieron la línea, vamos a decir, de cocina, pues, de gastronomía del papá de este canciller. Así que él es una persona que puede aportar mucho en la parte de arbitraje, porque tiene eso, en la parte Y en cuanto, de y finanzas en y cuanto demás. a ideologías, ¿por dónde se alinea? Bueno, yo pienso que la ideología de bueno, la ideología de Rubio es una ideología muy conservadora, del sector más conservador, el sector del Partido Republicano, y además muy influido pues por el anticastrismo de toda la colonia pues cubana, el anticastrismo y eh, en algunos casos hasta más conservador que Trump, porque Trump es conservador en algunos aspectos, pero en otros es una persona
bastante, ¿cómo se dice? Es una persona de una personalidad más imaginativa, más creativa, o sea, no es que está hecho sobre patrones inamovibles. Eh, Quizá este señor sí. Y en el caso de Hacha lo veo más también conservador, pero más tirando a la socialdemocracia, que creo que son un poco los valores y también relacionado con, digamos, la relación que su familia y él mismo han tenido con Torrijos y con el PRD, con Omar Torrijos y con el PRD. Así que Y no olvidando también de yo que creo que el gobierno ellos se también, dan la sí, mano en la parte conservadora. ¿Cómo dice? claro, y no hay que olvidar también que el gobierno, desde sus inicios, hablando del gobierno panameño, ha manifestado su postura de libre mercado y empresa privada, cosa de que definitivamente se alinea Sí. muchísimo con los intereses norteamericanos. Habría que ver entonces qué es lo que va a suceder en Y dicho bueno, encuentro, claro. también MacDill, o sea, creo que los une el tema Cuba, el tema Venezuela, el tema El Nicaragua, tema el tema migratorio. Nicaragua que incluso el tema migratorio, o sea, hay muchos puntos que están allí. Claro, nosotros tenemos un problema que yo creo que para los norteamericanos, y el mismo presidente Trump lo ha dicho, es el tema de los puertos a orillas del canal. El canal tiene 5 puertos. A orillas del canal, bueno, hay 5 puertos. Manzanillo, Colón, eh, otro, Balboa y Cristóbal. Y los que más le preocupan a los norteamericanos son los de Cristóbal y Balboa, que están en manos de una empresa de Hong Kong y ligada pues a los intereses oficiales chinos. Entonces, eso les preocupa y bueno, estaba leyendo por allí que China, puertos que tienen Latinoamérica también quieren que tengan lo que llaman no sé si en el caso de Panamá, los de Panamá es así, pero que tengan lo que se dice uso dual, que es comercial y eventualmente también militar. Entonces, eh, a un sector norteamericano que hoy que los está representando Trump, ese sector, pues ese es un tema que le preocupa. Yo creo que es algo que Panamá tiene que ver con muchísimo cuidado. Y por otro lado tenemos Panamá Port, la empresa, como se llama esa empresa de Hong Kong acá, Hutchinson Port. Hutchinson, Whampoa, que es una empresa que me parece que ha sido un desastre para Panamá, porque a Panamá no le han llegado los réditos. Sin embargo, eh, de manera formal y informal se ha sabido siempre que desde el día uno lo que ha habido es mucha coima. Entonces ha alentado la corrupción mucho esa empresa desde diferentes perspectivas, de la perspectiva abogadil, mediática, de negocio, demás, política, han financiado campañas y finalmente eso, y al Estado pues no le ha llegado lo que le debe llegar pues para ayudar a resolver los problemas, tantos problemas que tenemos. Y uno de los grandes recursos que tiene el país son esos puertos. Bueno, bien interesante, Rafael, y en el marco de la situación actual, que desde el 21 de diciembre de 2024 ha estado siendo tema de conversación en Panamá y en varias partes del mundo. Eh, es importante que abordemos sobre todo figuras clave en la diplomacia, tanto estadounidense como en Panamá, en perfiles, un día como hoy. Ya a más de un mes desde que se esbozó esas declaraciones de Donald Trump sobre el tema del Sí, canal de Panamá. en Arizona, en Y, un discurso en Arizona. sí, exacto, en el discurso en Arizona, y justo, eso fue un 22 de diciembre, justo antes lo había hecho Ay, Dios, En Truth sí. Social, y todavía sigue siendo tema de conversación, así que esto, pues, vamos a ver en qué desenlaza. O, Hay personas, Magdiel, que, bueno, dice que todo hay que ver lo positivo. Panamá nunca estuvo tanto en el mapa como ahora y de repente le podemos dar una vuelta importante
A mí me parece que en este momento la persona es Mulino. Y ahora que vino, además, con la bendición del Papa, ¿no? La persona es Mulino para, digamos, para encaminar una situación tan complicada, ¿no? Yo creo que hay que apelar también al derecho internacional. Nosotros somos sujetos del derecho internacional y esto se debe resolver en función del derecho internacional. Y bajo el derecho internacional está el Tratado de Neutralidad, que como ha visto hay también muchas discusiones dónde están los alcances del Tratado de Neutralidad, que también es un tema que nosotros debemos verlo y si de esta manera nosotros podemos mejorar nuestra economía, de esta manera nosotros podemos mejorar el Tratado de Neutralidad o la legalidad, pues, Buscar sobre la que más, está buscar más, bueno, más, más bienvenido. adherentes o firmantes, que era lo que también muchos han estado proponiendo. Y yo creo, Rafael, que en los últimos años, la última vez que Panamá se puso tanto en medios internacionales, se puso tan mediático, fue en 2016 con los Panama Papers. Yo creo que esta es una oportunidad como para, como decías, darle vuelta a la tortilla y tratar de posicionar al Sí, país desde otra perspectiva, limpiar el nombre y tratar de potenciar ese empujoncito que necesitaba el país en este momento, cayendo un poco ante es la... verdad. Ajá. Bueno, Es cierto, solo que los Panama Papers siempre fue publicidad negativa. Ahora en muchos lugares nos ven como víctimas, bueno, porque es desproporcionado estar en la boca de Trump teniendo la principal potencia y nosotros siendo un país de tercer mundo y sin ejército. Mira cómo él hizo, mandó estos miles de soldados a la frontera con México, lo hizo de un momento y este, bueno, en cualquier momento él puede decir, bueno, vamos para Panamá, ¿no? Y nosotros no tenemos aquí ni una escopeta, porque no tenemos ejército. bueno, Rafael, nos quedamos sin tiempo. Gracias por acompañarnos un lunes más aquí en Relax, en Radio Encom. Muy interesante la conversación y bueno, Sí, la próxima semana venimos con más perfiles. es perfecto. Bueno, un fuerte abrazo para ti, Magdiel. Feliz semana, igual para cada uno de los miembros de tu audiencia.